Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Reíme, yo soy Carmen. Y yo soy Pablo. Y en este canal hablamos sobre Japón. Y hoy no es la excepción. Hoy les vamos a hablar de Nobukuni Enami, que fue un fotógrafo de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. ¿Se acuerdan que en unos videos pasados les hablamos del ukiyo-e, que es un tipo de arte que plasma el momento cotidiano, lo efímero del momento en Japón, y que de ahí les comentamos que esto se llevó después, hasta cierto modo, influenció en la fotografía? Pues es justamente con autores, con fotógrafos, con artistas como Enami, que la fotografía japonesa llegó a un tipo de boom durante finales del siglo XIX. Enami fue un fotógrafo de profesión, incluso estudió en un estudio profesional para luego él independizarse de este gran fotógrafo y abrir su propio estudio en Yokohama. Como muchos otros fotógrafos de la época, él aprovechó el boom del turismo, del interés del occidente hacia lo japonés. Así es, vendía sus fotografías como si fueran postales. Hacía también álbumes con muchas fotografías y esos los vendía como omiyage, como souvenir para las personas que llegaban a visitar. Sí, en esa época, pues obviamente la fotografía todavía era en blanco y negro. Entonces, como ya en Japón existía esta tradición de pintar el ukiyo-e, que les comentábamos, eran los sellos en un inicio, sin mucho color, y posteriormente se les fue agregando color a mano, pues se les hizo lo más obvio del mundo, pintar las fotografías. Que a diferencia de muchas técnicas posteriores, estas no solamente fueron anteriores, sino que fueron muy reales porque eran el momento en el que ellos mismos estaban sacando la fotografía, estaban ya empezando a preparar el color para la misma. Entonces se puede considerar que el color que contienen estas fotografías es muy realista, es muy acertado. Aparte, las pinturas que usaban, que heredaron desde la tradición del ukiyo-e, funcionaban muy bien en estas placas de cristal que usaban con la fotografía, porque sepan que no pintaban el papel de la fotografía. Si no pintaban estas placas de cristal, les ponían color, les aplicaban y una vez que revelaban la foto salía con ese color, ¿no? Así como que los detalles de la técnica no la conocemos, sinceramente no somos fotógrafos de esa época, pero básicamente ya venía preparado desde antes. Entonces ya era todo el conjunto, no es de que la fotografía estaba en blanco y negro y 50, 100 años después alguien la pintó, sino ellos mismos ya la tenían preparada para imprimirla o para dejarla plasmada ya con ese color desde un inicio, ¿no? Esto era sorprendente para todos, o sea, no solamente para en su momento los extranjeros que venían por postales y todo, sino también la gente japonesa empezó a encontrar esto como algo muy llamativo, muy interesante, y buscaron también plasmar, por ejemplo, la gente que tenía dinero, pues sus propias personas, ya saben, ¿no? La poca vanidad, ¿no? Entonces también muestran muchas diferentes situaciones de la vida cotidiana. O sea, el fotógrafo podía bien ir a la calle, buscar campesinos, pero incluso, por ejemplo, viejos samuráis, gente de clase muy alta y todo, buscaron fotografiarse. Entonces hay fotografía de antiguos señores feudales, que ya no eran señores feudales porque ya había acabado el shogunato, pero todavía en sus armaduras o posando con sus katana. Habían fotos de mercaderes, de pescadores. Incluso hay una foto muy curiosa que sería como que el primer otaku de la historia, que fue era un visitante inglés que se pagó, digamos, un señor feudal para que le dejase fotografiarse con su propia armadura, y es, digamos, ya saben, la típica cara inglesa de esa época con una armadura de samurái. Y es interesante porque te hace ver que las mismas cosas que ahora muchas veces nos sorprenden de Japón, les sorprendían hace más de 150 años, y la gente incluso iba y se sacaba una fotografía, que en esa época era algo también bastante costoso y complicado, ¿no? Como que te pintaron un cuadro, ¿no? No cualquiera lo podía pagar. Y de hecho hay algunas fotos que hasta son en 3D, digamos, son dos fotos que si tú cruzas un poco los ojos, obviamente tenían ellos un cierto visor para que estas dos imágenes se juntaran y se viera en 3D, ¿no? Pero actualmente si tú en tu computadora la tienes, a menos de que tengas ese visor, pero si tú tienes esta foto enfrente de ti, si cruzas un poquito los ojos, puedes ver este 3D. Sí, tienen en cuenta el Una Viewmaster, ventana, ¿no? El Viewmaster de los 70s, Sí, 80s o antes inclusive, como estos que tenían así la imagen y eran
pues una imagen Era- ligeramente distinta para cada ojo. Pues es lo mismo. Obviamente en ese momento lo usaban como un tipo Viewmaster y la veían. Ahora tú puedes cruzar, como dice Carmen, los ojos. O puedes incluso con las nuevas tecnologías hacer un video semi 3D de esto que hacen que se mueve. Pero esto lo hicieron antes del siglo XX. O sea, Así y en es. color pintado en el momento. O sea, son lo más cercano que tenemos a una película en 3D del Japón del siglo XIX. Sí, si ya ahora lo ves y imaginas que sería un shock, o bueno, Una sorpresa una impresionante. sorpresa, Sí, sí. Es como una ventana en el tiempo, ahora, y en ese momento sería como una ventana a Japón, ¿no? Digamos, tú estás en Inglaterra o en tu país, en otro continente, ves esta foto que se mueve, bueno, en 3D, es como un recordar ese momento, ¿no? Asomarte un poco a lo que era el Japón en ese momento, ¿no? Bueno, como ustedes saben, nosotros adoramos estas fotografías, las hemos usado en thumbnails, en posts, en todo. Obviamente han estado saliendo durante este video, probablemente. No lo hemos editado, entonces no lo sé. También están en el thumbnail, pero ustedes pueden ir a verlos a diferentes museos. Incluso todavía en Yokohama, donde estaba su antiguo estudio, está actualmente un tipo de museo-galería donde pueden ver sus fotografías. Bueno, si son multimillonarios y si se quieren aventar por una subasta, también las pueden comprar todavía. Había un poco de misterio alrededor de si era una persona real o si fue un poco ficticio por un tiempo, porque no concordaba. El nombre de su estudio es T, la letra T, Enami, ¿no? Enami. Y no concuerda con su nombre porque es Nobukuni. Nobukuni. También había un poco de misterio si era el estudio de su hijo, porque su hijo sí tiene la T en su nombre, Tamotsu Enami. Ya después se aclaró el misterio, ¿no? Era un nombre semiartístico, se entiende así, que él ponía. Existe la posibilidad de leer Nobu, de su nombre Nobunuki, como Toshi. Y es algo que sucede muchísimo en Japón, que los artesanos o artistas cambian la lectura del kanji que tienen. Por ejemplo, también existe un artesano que hace relojes en Kioto, que es muy bueno, los relojes como marcas se llaman Dedegumo, pero el artesano se llama Isumo, pero los kanjis de Isumo se pueden leer como Dedegumo. Entonces le cambian un poco nada más para hacer el brand. Probablemente Nobukuni Enami cambió el Nobu por Toshi nada más y le puso la T y Enami, pero sí es él, ya se sabe que sí es él porque concuerda con las fechas, porque si no el hijo tendría que haber sido el hermano, por decir de un modo, no, o sea, no pudo haber sacado esas fotografías porque no concordaba el tiempo, aunque el hijo continuó con el estudio y continuó con el estilo de fotografía del padre, ¿no? Bueno, no solo hizo estas fotografías a color, sino también tiene su acervo, digamos, de fotografías en blanco y negro, fotografías muy, muy artísticas. También tiene de fotografías de retrato, pero siempre es este sabor muy, muy artístico que tiene, ¿no? Es representar Japón en una imagen, ¿no? Digamos que yo siento al ver sus fotografías que es desde la fotografía preparada de pose, o sea, como decías, de retrato, la fotografía de landscape, de un lugar, de un espacio, muy, muy artística, e incluso hasta el tipo de fotografía callejera de esa época, ¿no? Y estamos hablando que era... Sacar una foto en esa época era cargar con un mueble para todos lados, no era como ahora que uno saca así su celular y ya, ¿no? Entonces era una persona que se ve que estaba constantemente estudiando el espacio. Y aún lo que nos parece más casual, probablemente no era tan casual. O sea, él estaba consciente de lo que quería captar desde antes y estaba esperando, cazando el clic, ¿no? Bueno, ni siquiera un clic, ¿no? En ese tiempo dejaban entrar la luz y se tenían que esperar varios minutos. Pero bueno, esa es otra historia, ¿no? Es fabuloso, ¿no? Y bueno, a mí la cuestión del 3D y de la pintura Sí, me hace soñar, ¿no? una precursión tan impresionante, bueno, no O sea, sé. me impresionaría que incluso alguien lo hiciera ahorita y que me dijera, lo acabo de inventar, ¿no? Imagínate, es. hace más de 150 años que lo estaba haciendo esta persona. ¡Wow! Él fue de los fotógrafos que más influenciaron el mundo de la fotografía en Japón y a su vez el mundo de la fotografía en general. Inclusive se cree que muchas de sus técnicas se convirtieron en técnicas que se expandieron en una forma popular y también para uso comercial, influyendo a su vez a la producción de cámaras, de tipos de film, del rollo que se usaban las cámaras, el tipo de película, todo esto. O sea, inclusive marcas como la Fuji, que hacía
pues cámaras y rollos fotográficos, se influenció por el trabajo artístico que hizo y de cómo manejaba el color, cómo manejaban el espacio, los formatos de tamaño, la cuestión estereoscópica, ¿no? También. Y bueno, esto tiene mucho que ver con el arte ukiyo-e, que ya hicimos un video sobre eso, entonces se los ponemos aquí y les va a gustar. ¿Y ustedes conocían a este fotógrafo, Nobukuni Enami? Cuéntenos en los comentarios. Y bueno, y si quieren seguir descubriendo Japón con nosotros, no dejen de ver estos videos que les salen recomendados, darle like a este video y compartirlo con todos sus amigos. Nos vemos en el siguiente video. Bye bye.